Recién nos estamos induciendo, estamos ingresando al poblamiento americano. Y esto lo menciono porque la mayoría quizá está empezando recién con esta preparación preuniversitaria. Y por eso es que yo lo estoy mencionando, para que lo entiendan. ¿Quiénes están ingresando? Ya, mira, y cuando hablamos del poblamiento americano, sí o sí nos vamos a referir a estas zonas de Norteamérica, Centroamérica o Sudamérica. ¿Me dejo entender? Y para lo cual surge la siguiente pregunta. ¿Cómo se ha poblado América? Y yo les he dicho, bien ha sido por habitantes que han ingresado, y estos habitantes han sido fuera de esta localidad de América, han sido de la zona exterior. Quizás habrán sido de zona de Asia, de Europa, no sabemos hasta el momento porque no les estoy mencionando todavía, pero la pregunta recién les estoy formulando. O bien quizás nos indica que América se ha poblado producto de la zona misma, es decir, no ha habido ningún hombrecito, ningún migrantes que han provenido del exterior, sino América se ha poblado producto de los hombres que han existido en esta zona, es decir, ya sea en Sudamérica o en Centroamérica, pero a nivel de Sudamérica. Pero para todo esto existen las teorías y la pregunta es, ¿qué es una teoría? La teoría es una hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis? Es una supuesta respuesta. Yo sé que la mayoría... A ver, ¿quién está esto? ¿Cómo podría esto? Ya, muy bien. ¿Y qué es una teoría? Mira, la teoría es una supuesta respuesta. Primero nos estamos refiriendo a la hipótesis. La teoría es una hipótesis y la hipótesis es una supuesta respuesta hasta el momento. Y en la mayoría de las investigaciones académicas utilizan lo que es el método científico, ¿cierto? Y ahí es donde van a encontrar la hipótesis. La hipótesis es una posibilidad, una respuesta que puede ser verdad o a la vez falsa. Y esto, ¿por qué dicen teoría entonces? Porque esta teoría no es aceptada actualmente. Las teorías no son aceptadas. Claro, en cuanto a su contenido, todo lo que dice un autor cuando dice que esto ha sido de esta forma, esto ha sido de esta forma, esto ha sido de aquello, etcétera, y en base a eso, ¿qué hacen? Presentan ya sea sus investigaciones, sus sustentos, entre otros. Entonces, esto puede ser aceptado como no también. Por eso es una teoría, porque actualmente se encuentra en discusión todavía. Y para lo cual, la pregunta que nos hemos formulado es, ¿cómo se ha poblado América? ¿Cómo se ha poblado? Y por lo cual existe la teoría autoctonista. Quiero que me ayuden todos. Yo sé que saben. ¿Qué significa auto? ¿Qué significa? Uno mismo. Bien. ¿Qué te dice la teoría autoctonista? La teoría autoctonista no te dice otra cosa más que el poblamiento americano se ha originado en América. No ha venido ningún migrante de zonas exteriores, no ha venido habitantes de Europa, Asia, Oceanía, etcétera, para que para que lleguen a poblar América, sino que América se ha poblado producto de la intervención del hombre de alguna de estas zonas, ya sea de Norteamérica, de Sudamérica, de Centroamérica. Pero la teoría autoctonista dice, el hombre es originario de la zona. ¿Qué quiere decir? De América. Por eso dice auto. Es de la zona. El hombre se ha originado en la zona, en América. Eso es lo que te dice hasta ahorita, a grandes rasgos, lo que te estoy mencionando, de la teoría autoctonista. Esto es la primera teoría que ha sido dada.
¿Y quién es el precursor? ¿Qué quiere decir precursor? Aquella persona que ha aportado, que ha dado ideas, aquella persona que ha investigado primero. Ese es un precursor. Aquella persona que ha dado indagaciones, que se ha dedicado al campo de estudio, pero pues él solamente, el precursor dice, o indica que el hombrecito posiblemente haya llegado o es originario de América, pero él da unas posibles conocimientos, posibles evidencias de que el hombre sí ha existido. Pero ¿dónde ha existido el hombre? Pero ¿de qué es en América? Sí es en América. Posiblemente haya sido en la zona de Argentina, pero mayormente esta teoría, la teoría autotomista, tiene una posición teológica. Eso quiero que me entiendan. Tiene una posición teológica. ¿Qué quiero decir con esto? Es que este señor Florentino Mellino, cuando escribe sus obras o en el contenido de su obra, no lo detalla, no lo detalla cómo el hombre en sí ha aparecido en América. Por eso es que esta teoría, en cierta forma, es que no es aceptada, porque da indagaciones, mayormente lo que hace Florentino Mellino es que no da sustentos verídicos. ¿Qué quiere decir sustentos verídicos? Que él no defiende bien su teoría, solamente da posiciones, dice que el hombre se ha originado en Argentina, en las pampas de Argentina, pero no indica cómo el hombre ha aparecido en América. Y por ende, esta teoría, en cierto modo, porque le falta lo que es base fundamentativa, por eso es que esta teoría no es aceptada en la actualidad. El hombrecito, sí, posiblemente haya aparecido. Claro, su teoría sí es aceptada de alguna forma, pero no hay una correlación, no dice, además dan datos equivocados. Y dice, si el hombre ha aparecido en América, él incluso indica que el hombre ha aparecido en qué era. ¿Alguien me podría responder en qué era? ¿Me están escuchando, cierto? Ya, gracias, me están escuchando. Ya, están ingresando, sigue. Ya, mira, básicamente lo que les estoy indicando es más o menos así. Lo voy a dibujar en la mapa, porque en esta mapa lo voy a tratar de explicar todas las teorías eh, que se encuentran en el tema de poblamiento americano. Mi pizarra no tanto me permite. Mira, esto es la zona de América nada más. Y por acá lo vamos a dibujar el continente de Asia. El continente de Asia. Por acá está el continente de África. Europa. Más o menos así. Entonces, esto es donde está. Vamos a cambiar de color. Vamos a cambiar de color. Esta zona va a ser lo que es Asia. El continente de Asia. ¿Cuántos continentes tenemos en el mundo? A ver, lo pueden escribir en la caja de comentarios. ¿Cuántos continentes? Este es el continente de América. América comprende Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. América. El continente de América.
América. El continente de América. Este es el continente de África. Aquí está Oceanía, ya. África y este es el continente de Europa. Europa. Mira. Bien, hasta este punto, mira. La primera teoría, lo que es la teoría autochtonista. ¿Qué les he indicado de la teoría autochtonista? Que el hombre no ha provenido de otro lugar, sino el hombre es originario de América. Y específicamente, ¿de dónde? De Argentina. Aquí apareció el hombre en Argentina. Chile es esto incluso, creo. Ya, pero por esta zona está Argentina. Lo vamos a borrar esto. Lo vamos a borrar. Entonces, el hombre se ha originado en Argentina. Y por ende, si se ha originado en América nada más, no ha venido de Europa, no ha venido de África, no ha venido de Asia, sino el hombre se ha originado en América, específicamente en Sudamérica, en las pampas de Argentina. Así se denomina esta zona, pampas de Argentina, en las pampas de Argentina. Entonces, ahí es que se ha originado lo que es el poblamiento americano. Y por ende es que les he indicado que el precursor de esta teoría, ¿quién es él? El señor Antonio León de Pinelo, así se llama, Antonio León de Pinelo, es el precursor, pero el autor es otro señorcito, no es Antonio León de Pinelo, sino el... Bien, sino que el autor de esta teoría es Florentino Amellino. Florentino Amellino, este señor FA, lo que les estoy poniendo, Florentino Amellino, a inicios se dedicaba o era un historiador italiano, pero luego como en cierta forma era amigo de Antonio León de Pinelo, es que mayormente se ha acercado a esta teoría. ¿Quién es? Está ingresando. Ya, es que mayormente, ya, espero que no interrumpan demasiado. Ya, es que Florentino Mellino, como les he mencionado primero, es que él, su campo de estudio, él mayormente se ha dedicado a nivel del estudio de la arqueología, de la antropología en Italia, pero luego ya se ha inclinado, como ha dicho, esta teoría sí puede ser interesante, entonces me puedo inclinar como por esta teoría. Entonces sale como autor de la teoría autochtonista, la teoría que sostiene que el hombre se ha originado en América y no es inmigrante, sino el hombre es autóctono de la zona, es propio de América. Entonces, más se ha inclinado por eso Florentino Mellino, y por eso es que más adelante a este señor o él mismo elabora esta teoría, la teoría autochtonista. Florentino Amellino, la teoría autochtonista es básicamente lo que les estaba mencionando, la teoría autochtonista. Entonces, mayormente es por eso es que se ha inclinado a esta teoría, porque en cierta forma tiene dos nacionalidades, Florentino Mellino, de nacionalidad italiana y de nacionalidad argentina. Entonces, por eso a este señor se le considera que ha venido en la pregunta, esta es una pregunta de la San Marcos, cuando te decía, uno de los autores de los planteamientos de la teoría sobre el poblamiento americano es de nacionalidad italo-argentina. ¿Y tú qué tenías que marcar? Florentino Amellino, porque este señor tenía dos nacionalidades. Primero era italiano y luego argentino. Ya. Entonces, en cierta forma, eso es lo que sostiene la teoría autochtonista, que el hombre se ha originado en América autochtonista. Pero hay otro señor
llamado como Alex Haldren. Y este señor aparece justo en esta época. Muy bien, fue desmentido por Alex Haldren. Muy bien, excelente, excelente dato. Entonces, ya vamos comentando, entonces, que esta teoría fue desmentido por este señor, Alex Haldren. Pero, primeramente, antes de irnos a esa teoría, es que él indicaba eh, que todos los datos, todo lo que estaba diciendo este señor Florentino Mellino era falso. Además, tenía una equivocación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, mira, Florentino Amellino no era un historiador así estricto. ¿Qué quiero decir con estricto? Sino no se dedicaba a su campo de estudio de manera enfática, no daba todo, por así decirlo, a sus investigaciones. Es como si fuera algunos están estudiando dos carreras. Están estudiando ingeniería geológica y están estudiando ingeniería civil, por así decirlo. Entonces, ¿a cuál lo van a dedicar? A una de las dos carreras. Ustedes van a decir, me gusta más ingeniería civil. Bueno, el nombre tiene peso, podría ser. Ya, me inclino más por ingeniería civil. Entonces, vamos a poner ingeniería civil y vamos a poner la carrera de ingeniería geológica. Mira, ingeniería geológica. Ingeniería civil, y ustedes van a decir, no, más prefiero ingeniería civil, porque aparte hasta el nombre tiene peso de esta carrera, mayormente hay demanda laboral en ingeniería civil, aunque ingeniería geológica tengo que ser uno de los mejores para ocupar puestos, ya, mejor ingeniería, además mis tíos, incluso mis familiares, mis hermanos me van a decir ingenieros, es decir, está estudiando ingeniería civil, me van a decir ingeniero, entonces me inclino más por la carrera de ingeniería. Como a la carrera de ingeniería, no, a veces asisto, bueno, asisto 2 veces a la semana, los otros días me doy clases asíncronas, etcétera. Entonces, más le doy preponderancia, le doy mayor énfasis, mayor dedicación a esta carrera. Es igualito este señor. Este señor, ¿qué era? A ver, era cristiano y a la vez que era historiador. Mira, Florentino Mellino, este señorcito de la primera teoría. ¿Qué les he dicho? Era cristiano y a la vez era historiador. Él pertenecía a una religión y se dedicaba, ya quizás, no sé cuál ha sido uno de los motivos, ¿no?, por los cuales este señor no ha sido invocado en la Edad Media, porque la mayoría de los personajes que se dedican al campo de estudio de la teología, ¿dónde lo vamos a encontrar? Esos santitos, Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona, ¿dónde lo vamos a encontrar? ¿En qué época? Escriban en los comentarios en qué época lo vamos a comer. Edad Media, excelente. Es que en la Edad Media el término que prevalecía, que sí o sí todos tenían que obedecer, era la fe y Dios. Esos dos términos. Y en esta época del oscurantismo de la Edad Media, es que la mayoría de los personajes es que se dedicaban al campo de estudio de la teología. Y este señor un poco más inclinaba a eso. Por eso es que les estoy mencionando. Es como si fuera uno de ustedes. A ver, me permite a Jocelyn. A ver qué es esto. Jocelyn, aunque algunas creo estudian, ¿no?, la carrera de ingeniería civil. La mayoría creo prefiere más carreras de medicina, quizás derecho también, pero ingeniería civil no tanto he visto. Pero de qué hay, sí. Si hay así señoritas postulan a esta carrera, a esta escuela profesional. Es como si fuera ella más inclinaría en lo que es la carrera de ingeniería civil. Es igual en Florentino Mellino. El campo en el que más se ha abocado es ¿en qué? En el campo del cristianismo y no de ser historiador. Pero ¿era historiador este señor? Sí, sí era. Tú eras, aquí hemos puesto ejemplo a Jocelyn. Por ejemplo, ya topografía están estudiando, ¿no? Quieren postular. Ya. Es lo mismo. Es como si fuera Jocelyn
Claro, prefiere más ingeniería civil, pero está estudiando los dos. Y este señor es de igual forma. Se dedica a estos dos campos, de ser historiador y de ser cristiano. Por eso es que dice una frase, quizás es más o menos una frase, ¿cómo lo podría decir? A lo mejor no lo menciono porque dice, no puedes querer a dos. ¿Me dejo entender? Bueno, no puedes querer a dos. Entonces, sí o sí tienes que inclinarte por uno de los dos. No puedes querer a dos, o a dos personas ya, ya creo que ustedes mayormente quieren con ejemplos, ¿no? Ya, en ese sentido, es que no puedes querer a dos, y sí o sí te has inclinado por esto, y es que este señor no ha sobresalido en el planteamiento de su teoría. Y por eso es que el otro señor, es que este señor tenía datos erróneos, falsos en sí. Claro, daba algunos datos que posiblemente podrían ser verídicos, podrían ser verdades, pero no. Eso que hemos desmentido, Alex Haldrick. Alex Haldrick. Lo vamos a poner. Entonces, todo esto ha sido desmentido. ¿Por qué? Por el señor Alex Haldrick, tal como suena, Alex Haldrick. Y por eso es que este señor dice, no, Florentino Amellino está equivocado. Además, él sí era un historiador así netamente, historiador que se ha dedicado al campo de estudio eh, del poblamiento americano, de los primeros hombrecitos, entre otros temas. Entonces, este señor sí sí se ha dedicado a su campo de estudio. Es el señor que les he mencionado, es el señor Alex, es el señor Alex Haldrick. Ya lo vamos a poner así, Alex Haldrick. Ya. Y este señor, ¿qué es lo que ha indicado? Es otra teoría, es otra teoría. Y lo que dice este señor es precisamente que el hombre no ha aparecido en América. La tesis que sostiene este señor, este loquito, el loco de los huesos, Florentino Mellino, es falso. Repito nuevamente, es falso. Porque yo sí voy a detallar, yo sí voy a decir, este señor indica, Alex Fábrica, yo voy a decir cuáles son los detalles por las cuales el hombrecito, yo lo voy a demostrar que el hombrecito no es autóctono de América. Yo voy a indicar y voy a dar con bases fundamentativas de que el hombre ha venido de otra zona y por lo cual plantea su teoría. La teoría se denomina como la teoría inmigracionista. La teoría inmigracionista. Mira, inmigracionista. Y estos términos a veces nos confundimos. A veces nos confundimos. Inmigracionista. Tenemos tres términos, mira. Emigrar, inmigrar y migrar. ¿Cuál es la diferencia? Migrar, emigrar, inmigrar. ¿Cuál es la diferencia de estos tres? Emigrar, inmigrar, migrar. ¿Cuál es la diferencia? Muy bien. Emigrar, ¿qué es? Salir de una zona exterior. Por eso cuando dicen, se está explotando los recursos, se está exportando. Cuando dicen exportación, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? A ver, que están exportando recursos de un país a otro país, ya sea el extranjero, cualquiera, aunque es un continente, Europa, Asia, etc. Emigrar es salir, salir de un... Eso también te ha venido por geografía, te pregunta en cualquiera de las universidades.
A veces se les ocurre, ¿no? A los que plantean en dicha universidad, es que les ocurre hacer estas distinciones de emigrar, inmigrar, emigrar. Ya. ¿Y qué significa? Mira, muy bien, desplazarse en un mismo territorio geográfico, establecerse temporalmente. Muy bien, mira, emigrar es salir. Y quizás algunos, como son nuevos, podrían decir, ¿cómo me podría recordar, profesor? ¿Cómo me podría recordar de esta E? Cuando tú dices cuando dices exportación, ¿a qué tu cerebro automáticamente te lleva? ¿A qué? Algo se está llevando al exterior. Por eso dicen exportación. Se está exportando, por ejemplo, atún. Atún es un pez. Entonces, ¿dónde se exporta? En Ancash, en el puerto de Ancash, Chimbote. Entonces, cuando dicen exportación, es que un producto, una cosa, sí o sí, un recurso, un producto, un bien cualquiera, va a salir al exterior. Por eso es que el término que te lo tienes que saber es salir. Inmigrar, ¿qué es? Que ingrese, que dentro, que ingrese al país del exterior. Del exterior tiene que ingresar al interior del país, ya sea un producto, un recurso, cualquiera. Pero el término inmigrar es inmigrar. ¿Qué cosa es? Por eso es que es de importación. Recuerdo mucho al profesor Mariscal, así se apellidaba, Mariscal Benavides, este docente de la Academia Mendel de Arequipa, siempre me hacía, cuando me estaba preparando, ¿no? Él me decía, tienes que relacionarlo con estos términos. Quizás tienes confusión, pero tienes que relacionarlo. Era uno de los buenos docentes de geografía en Arequipa, en la Mendel, en la Academia Mendel. Entonces me decía, y hasta el momento lo tengo presente, ¿no? Me decía, tienes que tener esa idea para poderlo relacionar aquí. Entonces, inmigrar, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir importación? Si es exportación, quiere decir sacar un producto al exterior. Importación vendría a ser lo contrario, ingresar un producto del exterior, ingresar un producto de Brasil, de Colombia, ya sea de cualquiera de otros países, al sector territorial, al Perú, al Perú. Entonces, inmigrar es de igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Ingresar, entrar, ingresar. ¿Y qué quiere decir migrar? Migrar, ¿qué quiere decir? Ponerte en movimiento de una zona a otra zona. Entonces, por ejemplo, los primeros pobladores de América eran migrantes. Sí, eran migrantes. Entonces, ellos, ¿qué hacían? Lo que básicamente hacían es que se trasladaban de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque no había una hábitat. Inmigrar es salir, profesor, ¿puedes subir un poquito su voz? Ya. Entonces, un poquito más fuerte voy a hablar. Mira, entonces migrar es desplazarse de un lugar a otro. Pero ¿dónde ocurre? Para referirnos, ¿no? Con este término de migrar, ¿dónde ocurre? En el sector de un territorio, en un sector del territorio. Por ejemplo, en el Perú, los hombres migrantes han sido los primeros pobladores. Se trasladaban de otro lugar. En esta zona no se encontraban cómodos, tenían que trasladarse a otro lugar. También tenían que trasladarse, básicamente también como otro término que podría ser, es que hacían el éxodo rural, como otros lo llaman. Entonces se trasladaban de un lugar a otro. Pero ese es el curso de geografía. Estamos en el curso de historia. Entonces la teoría inmigracionista está acá, en este término de inmigrar. Es decir, que han tenido que provenir de zonas exteriores. Si es América, por ejemplo, América, ¿dónde está? Entonces, los hombrecitos han tenido que provenir de diversas zonas.
Pero este señor dice, no puede ser de Europa, no puede ser de Asia, de Europa ni de Asia, sino es, no, de África, sino es de Asia, de Asia. Y por ende empieza a plantear su teoría. ¿Y o cómo se llama su teoría? Su teoría se llama, eh, muy bien, eran nómades, excelente. Inmigrar la llegada a otro país extranjero para radicarse era, ya bueno, al final lo voy a leer todos los comentarios porque no quiero que me ganen la hora. Mira, y me lo hacen saber también al final. Entonces, lo que este señor decía, yo voy a esclarecer, yo voy a decir, yo voy a sostener mi teoría de que el poblamiento americano se ha dado a través de inmigración, es decir, de hombrecitos que han provenido, que han venido, que han llegado de otro continente. ¿Y cuál es ese continente? Asia, de Asia a América. Entonces, el desplazamiento que han hecho ha sido de norte a sur. Así te he preguntado en el examen de la Universidad Nacional de Latinoamérica. El desplazamiento, eh, ¿cómo era? De los hombrecitos era en línea longitudinal. Y eso era la respuesta correcta. Porque el hombrecito o los hombrecitos que han provenido de Asia, América, era en línea longitudinal, es decir, de norte a sur. Eso era el desplazamiento. Y por ende empieza recién el planteamiento de este señorcito, de Alex Haldrich. Y dice, el hombrecito ha venido de Asia a América, de Asia a América, y ha tenido que atravesar por una zona, y esta zona que medía 90 kilómetros. Así te señala el libro de Luis Guillermo Lumbreras. Te dice que esta zona medía 90 kilómetros. Pero ¿cómo se llama esta zona? Yo sé que la mayoría sabe, y me lo está escribiendo en el chat, supongo. A ver, muy bien. Era el estrecho de Bering. ¿Pero por qué le han puesto ese nombre? En honor al descubridor, se llamaba Vitus Beringia, así se llamaba este señor. Entonces, en honor a este señor, Vitus Beringia, es que se le ha puesto el nombre de Bering, el estrecho de Bering. El estrecho de Bering era un puente que comunicaba este continente con este continente, así en términos sencillos. Entonces, la longitud que tenía este estrecho era de 90 kilómetros, ojo. Y por ende, el que lo ha descubierto ha sido Vitus Bering, es un historiador. En honor a este señor es que le han puesto Bering, el estrecho de Bering, que ya lo han conocido. Entonces, lo que dice este señor, Alejandrica, es que el hombrecito se ha trasladado de Asia, exactamente de Asia. Y una vez que ha llegado por esta zona, no solamente ha pasado por el estrecho de Bering, sino en estas zonas también se ubicaba, ¿qué cosa? Las islas Aleutianas. Estas islas, aunque no hay mucho fundamento, ¿cómo ha podido provenir por estas islas Aleutianas los hombrecitos de Asia-América? Pero sí hay mucha evidencia porque este puente, por así decirlo, este estrecho, sí existía siempre, es lo que señala Luis Guillermo Lumbreras, sí existía. Entonces, esta teoría, en cierto modo, de acuerdo a lo que ha refutado también a la teoría de Florentino Mellino, es básicamente que sí tiene sustento. Entonces indica que el hombre sí se ha desplazado, ¿no? Ha pasado por el estrecho de Bering o también por las islas Aleutianas y ha llegado a Alaska y así sucesivamente se ha desplazado de Norteamérica a
Sudamérica. Y esta teoría indica, o también es llamado, ¿no? Como la teoría, como esto te ha preguntado también, como la teoría, si es la teoría inmigracionista, es una de las teorías, porque esta teoría es llamada también de Alex Haldrica como la teoría asiática, como la teoría monorracial, como la teoría única o la teoría unirracial. Así es denominada. Como la teoría asiática, como la teoría monorracial o como la teoría única o unirracial. Así es denominada esta teoría. Hasta el momento solamente estoy mencionando, y eso a grandes rasgos lo estoy mencionando, esta teoría, estas dos teorías, que son la teoría autoctonista, que lo hemos mencionado hace un momento, eh, y la teoría inmigracionista. Una de las teorías inmigracionistas. Mira, porque en sí, vamos a borrar esta zona, vamos a borrar, porque las teorías que existen o de acuerdo a los prospectos que toma cada universidad son distintos, ¿no? Son diferentes, porque, eh, por ejemplo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos solamente considera, por ejemplo, en el tema de historia, en todo el tema de historia, algunos temas. ¿Cuáles son esos temas? Poblamiento americano, culturas preincas, déjame decir, no te viene. Te viene solamente una o dos culturas preincas. Y las culturas incas lo ha omitido. Otro, ¿qué temas tiene? El tema de virreinato. Por ejemplo, en la época republicana no te vienen los presidentes, todo, sino que te viene la prosperidad falaz, el oncenio, la guerra del Pacífico, la república aristocracia y el gobierno de la década de los 80 y 90. No te viene el resto, no te viene, no lo vas a encontrar otras preguntas. E incluso actualmente se ha incorporado, ¿no?, otras preguntas. Por eso es de acuerdo al prospecto. Y yo sé que algunos están postulando a las diversas universidades y por eso es que a veces yo trato de avanzar así. Primero doy así de manera general y luego ya lo profundizo de manera específica. ¿Y esto por qué lo hago? Porque necesariamente lo tengo que hacer porque yo sé que hay algunos que están empezando y algunos ya tienen alguna base en cierta forma y yo quiero en cierto aspecto que se nivele. Y por eso es que cuando ya esté hablando así de manera detallada, es básicamente que yo ya lo voy a profundizar, ya lo voy a decir esto, y ya que la mayoría ya tiene base, yo pienso, yo voy a entender que ya tienen teoría, ¿no? Ya tienen algo de conocimiento acerca de qué trata más o menos la idea, cómo ha sido esto, etcétera. Entonces, para esos efectos es que yo lo trato de comentar de manera general todo esto. Ya, entonces así es denominado también esta teoría de Alex Haldrick, la teoría asiática monorracial o la teoría única, unirracial. Entonces, mira, las teorías del poblamiento americano solamente son dos, y este es un repaso. ¿Cuáles son esas dos teorías? La teoría autoctonista y la teoría inmigracionista, ¿cierto? Estas dos teorías. Pero la teoría autoctonista, como ya lo hemos mencionado, ha tenido un enfoque teológico. Un enfoque teológico. Ya lo he mencionado, es que no tiene una base fundamentativa, no tiene muchos argumentos, etcétera. La teoría autoctonista. Por eso es que lo mencioné, que este señor, el que lo ha planteado, el que era el Florentino Mellino, ya les he mencionado, ¿no? Cómo era. Entonces, no tiene una base fundamentativa estricta, sino que mayormente la teoría autoctonista tiene un enfoque de desarrollo. Lo que mayormente se ha enfocado este señor era, pues, a la teología. Es que en sí su teoría también lo relaciona. Y tenemos la otra teoría, la teoría inmigracionista. Pero esta teoría inmigracionista se subdivide en varias teorías. ¿Y cuáles son esas subteorías?
¿Y cuáles son esas subteorías? Mira, tenemos dos teorías, nada más les estoy mencionando. Hemos hecho la teoría oportunista, ahorita lo estamos desarrollando la teoría inmigracionista. Pero la teoría inmigracionista se subdivide en la teoría asiática. ¿Y cuál es esa teoría? Lo que les estoy mencionando a grandes rasgos. Esta teoría. ¿Me dejo entender? Esta teoría. Entonces, la teoría asiática, también denominada monorracial, unirracial. Además, incluso esta es la teoría más aceptada en la actualidad. Y tenemos otra de las teorías en cuanto a la teoría inmigracionista, que es la teoría australiana. Tenemos otra teoría, la teoría oceánica, la teoría polirracial. Tenemos otra teoría, la teoría de las 7 razas. Y otras teorías de acuerdo a, ¿cómo se llama este señor? Claudio Chauchat. De acuerdo, incluso otras teorías se han incorporado ya actualmente. Luis Guillermo Luneras también lo menciona, ¿no? Incluso en cuanto a los hombrecitos, también ha habido una serie de modificaciones. ¿Cuál es el hombre más antiguo del Perú? ¿Alguien podría responderme? ¿Alguien podría responderme cuál es el hombre más antiguo del Perú? ¿Cuál es el hombrecito más antiguo del Perú? Pacaicasa. No es Pacaicasa, porque hasta cuando yo estaba postulando, es que hasta ese momento, sí, yo ingresé a la Universidad Nacional del Altiplano en 2018, finales de 2018. Entonces, hasta ese momento, hasta donde yo tenía idea, hasta donde yo me había formado preuniversitariamente, es que el hombre más antiguo del Perú era Pacaicasa. Incluso esos que estaban estudiando en la academia, que como se les decía, ya estaban 5, 4 años postulando para, por ejemplo, para civil, para derecho, para medicina humana, postulan 5, 6, 7 años, y a estos, ¿cómo se le decía? Como Pacaicasas, ¿no? O estos para fósiles, Pacaicasas lo decían. Entonces, más o menos lo relacionaban con eso. A uno de ingenierías le preguntabas, ¿qué es Papaicaso? ¿Quién tiene Papaicaso? No, es el hombre más antiguo del Perú. Se reía todavía cuando te respondía. Es el hombre más antiguo del Perú. Todos lo conocían, pero actualmente ha habido modificaciones. Pero, profesor, ¿cuál es el hombre más antiguo del Perú? De acuerdo a Luis Guillermo Lumbreras, en la actualidad es Guitarreros 1. Guitarreros 1 es el hombre más antiguo del Perú. Lo vamos a escribir a casitas. Se ha perdido mi conexión. Nuevamente ha retomado. ¿Se escucha, por favor? Señoritas jóvenes, ¿podrían confirmarme si se escucha, por favor? Gracias. Gracias, Jess. Gracias, Mari. Muy bien. Ya, entonces, como les estoy mencionando, me han dicho Pacaicas. Entonces ha habido error ahí. Ya, si les venía esa pregunta, estoy seguro que se equivocaban. Porque ya no es cierto, tienen que actualizarse. En el campo de letras, cuando se dedican a estudiar libros, textos, es que necesariamente tienen que actualizarse. Por ejemplo, para nosotros, cuando estudiamos el campo
el mundo de las leyes, el campo del derecho es totalmente, a inicio no me ha afectado un poco porque sí tenías que actualizarte diariamente tenías que estar actualizado, porque hay modificaciones en los cursos de así básicos de historia, geografía, economía, literatura, etcétera. Hay variaciones, modificaciones, y de igual forma ocurre en el curso de medicina, anatomía, biología, entre otros. Entonces, sí hay. Entonces, ¿cuál es el hombre más antiguo del Perú? Actualmente es Guitarrero. ¿Esto quién lo dice? El señor historiador Luis Guillermo Lumbreras. Recién ha sido incorporado hace 3 años, 2 años creo. Pero en la mayoría de los textos, incluso de César Vallejo de Lima, sigue el hombre de Pacaicas. Ya. Entonces, espero que este dato siquiera se lo hayan llevado. Espero. Ya. Entonces, estas son las dos teorías. La teoría autochtonista y la teoría inmigracionista. Pero si yo te mencionaba que la teoría inmigracionista, ¿a qué hace referencia? A que el hombre proviene de algún lugar, de la zona exterior, de algún país. Entonces, la teoría asiática, ¿de dónde proviene, te dice? De Asia. La teoría australiana, de Australia. La teoría oceánica, del continente de Oceanía. Y la teoría de las 7 razas han venido de diferentes continentes. Incluso hay una teoría africana todavía. Entonces, esta es una de las peores teorías que ni siquiera tiene sustento, base fundamentativa, etc. Entonces, hay otras teorías, incluso todavía, la teoría de Tom Heyerdahl, creo, que actualmente han sido retiradas también, pero las teorías más tocadas son la teoría asiática, la teoría australiana, la teoría oceánica. Estas 3 teorías. Pero estas 3 teorías, ¿dónde están incluidos? En esta teoría, la teoría inmigracionista. Por eso es que la teoría asiática, el hombre proviene de Asia, de este continente. Y la teoría australiana, ¿qué te va a decir esta teoría? La teoría australiana, que el hombre proviene de Australia, de esta zona, lo vamos a dibujar por acá, de esta zona, de esta zona. Y el hombre ya da su recorrido, cuando nos referimos a esta teoría te señala que el hombre da su recorrido de esta forma, en forma transversal. Ustedes que están postulando algunos a medicina humana, yo también he llevado el curso de medicina legal y me han enseñado en los planos anatómicos cuando hemos desarrollado el corte transversal. ¿Y cómo es un corte transversal? Casi eh, en paralelo, ¿no? En este sentido. No es tanto así, pero a ver, lo vamos a borrar. Es más o menos un poco inclinado. Transversal. Casi como esa línea que lo estoy dibujando. Casi. Pero eso es cuando yo iba del curso de medicina legal, ahí nos han enseñado lo que es el corte transversal, sagital, coronal. Entonces, es en ese sentido, en forma transversal. Entonces, el hombre, en esta teoría, la segunda teoría, recién nos estamos induciendo, ¿eh? Recién, es que el hombre ha venido de Australia, de esta zona. Y el recorrido que ha dado ha sido por la zona sur, por la zona sur. Y en esta zona, ¿qué se encuentra? A ver, lo vamos a colorear con este color. ¿Qué se encuentra por esta zona? A ver, de este color. La Antártida. La Antártida se encuentra. La Antártida. Y por ende, esta teoría sostiene que el hombre ha provenido por la zona sur. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo este hombrecito ha podido atravesar la Antártida? ¿Cómo ha podido atravesar la Antártida? ¿Habrá resistido a esta temperatura que existe en la Antártida? La respuesta puede ser sí, puede ser no,
¿Puede haber dudas? Sí, claro que sí. Entonces, él dice, había una temporada donde la Antártida se encontraba en una época, y esta época se denomina como el óptimo climático. ¿Qué quiere decir el óptimo climático? En sencillas palabras, lo que quiere decir es que había una época de baja temperatura. Es lo que dice esta teoría. Entonces el hombre ha tenido esa posibilidad, o ha habido esa posibilidad de que el hombre ha atravesado por esta zona, por Antártida, dado en esta época del óptimo climático, una época donde había las bajas temperaturas. Entonces el hombre con total normalidad se ha podido desplazar por esta zona y así evidentemente ha podido ingresar al continente americano. Al continente americano. Entonces, ¿quién lo sostiene esta teoría? Es el señor Méndez Correa. El señor Méndez Correa es lo que sostiene la teoría australiana. Eh, ya, ahora sí voy a ver lo que son la caja de comentarios. Disculpen, hay otro organizador que está en la reunión porque me han cortado. Alguien tiene el dominio del sistema, no sé. Algunas veces por la conexión del internet. Hay como tres los que están controlando el sistema. No, no creo. Para que hablen. Ya, ojalá que no. Ya, ahora sí, necesito. Están ingresando, están saliendo. ¿Cómo? Ya, ahora sí, necesito que ustedes no pueden activar su micrófono porque en los mensajes un poco me hace. Tengo dificultad para poder visualizar. Bien, así es. Así es como les he mencionado, el tema de el micro lo han desactivado para todos. Muy bien, así es el tema de lo que hemos abordado el curso de historia. Bueno, el, el curso de historia es amplio, lo que mayormente la mayoría de las universidades lo han desarrollado son los temas de tanto de historia uno, de historia 2 y de historia 3. Y en sí, estos tres materias no son tres materias así distintos, sino que tienen relación porque, eh, que dice una consulta, profesor,
¿Dónde están los mensajes ahorita? ¿Dónde están? Lo activó. Profesor, el micro lo han desactivado para todos. Una consulta, profesor. ¿El hombre de Caral no sería el hombre más antiguo del Perú? No, no. El hombre más antiguo del Perú no es Caral, pero en Caral sí se encuentra la zona arqueológica más antigua de Sudamérica, de Latinoamérica. ¿Y eso cómo se llama? La ciudad de Caral. ¿Dónde está ubicado Caral? En Lima. Pero el hombre de Caral no está, el hombre de Caral no se encuentra dentro de los primeros hombrecitos, porque eso se encuentra ya en el arcaico superior, ¿ya? Luego ya aparece ya. Pero sí, en cuanto a su construcción, sí se caracteriza la ciudad de Caral, la más antigua de Latinoamérica, Sudamérica, la más antigua de América, incluso algunos textos lo mencionan. Ya, eso es jóvenes, señorita. Hoy día he estado un poco, yo sé que algunos quizás están estudiando, ¿no? En las diferentes universidades y es un poco tedioso estas épocas porque es eh, época de temporada de lluvia y a veces hay interferencias, hay cortes eléctricos, entre otros, pero eso no puede llegar a impedir para desarrollar nuestras sesiones de clases.